Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien en sus casas, que estén pasando bien este tiempo. Yo me llamo Rodrigo Silva y junto a Francisco Olivares vamos a inaugurar este nuevo ciclo de conversaciones llamado Nuevo Imaginario, donde vamos a conversar sobre algunos temas de actualidad, de cómo proyectamos el futuro y de cómo vemos la ciudad también, junto a algunas personas que se relacionan con las artes, con la cultura y también, por supuesto, con el patrimonio. El día de hoy tenemos como invitado a Sebastián Redolés, que es el encargado de cultura de la Alcaldía Ciudadana y también es profesor de historia y tiene una extensa carrera como músico. ¿Cómo estás, Sebastián? Sí, bueno, este soy yo, aquí estoy, Sebastián Redolés, Sebastián Redolés Yadresich, de profesión profesor de historia, licenciado en historia de la Universidad de Chile, eh, diplomado en estudios de música popular, parto un poco sacando así los certificados. No me gusta mucho hacer eso, pero bueno, es para un poco mostrar quién soy en ese ámbito académico. Pero tal vez de mayor relieve para mí, de mayor importancia, es que soy músico. Vengo trabajando en la música, haciendo música junto a mi padre, junto a amigos, amigas, en distintos proyectos. Con mi papá, sin lugar a dudas, los más trascendentes de todos ha sido además la relación laboral más extensa que he tenido desde los 5 años. Trabajo infantil a todo esto. Partí a los 5 años, a los 6 grabé mi primer disco cantando al final de la canción ¿Quién mató a Gaete? Ahí se popularizó esta frase de los cohetes. Yo no sabía que los cohetes eran los cohetes en realidad, que eran los pitos, entonces yo pensaba que eran los cohetes los que habían matado a Gaete. Y con posterioridad, bueno, formé parte de distintos proyectos musicales con él, viviendo siempre ahí en el barrio Yungay, en Santiago. Eh, y con posterioridad, bueno, desarrollando otros intereses. La historia ciertamente es un interés una vocación que surge en mí en la adolescencia, y, pero siempre vinculado a la música. La música siempre ha sido como un ancla. Eh, y bueno, en el 2010 más o menos me empecé a venir a Valparaíso, un amor me trajo acá, y desde ahí que he estado yendo, hasta que ya finalmente me instalé acá en esta ciudad, viniendo. Y, y bueno, y hoy día, ya tras haber pasado un par de años por las escuelas de rock, trabajando ahí en el Ministerio de la Cultura, hoy día trabajo acá en la Alcaldía Ciudadana, en el municipio porteño, ya hace un año más o menos a cargo de cultura. En otro minuto formaba parte del equipo que estaba a cargo. Hoy día ya estoy no como director, sino como encargado de cultura, que a todo esto es un cargo relativamente ficticio. Eh, hay temas administrativos ahí que lo pueden explicar bien. Pero al final del día, el jefe hoy día de cultura, y que he procurado que esa labor sea también bien compartida, bien consensuada, bien trabajada, no solamente con el equipo cultura, que por cierto es muy importante la voz de las compañeras y los compañeros, sino que con el territorio comunal porteño, con las distintas organizaciones, colectividades de artistas, de creadores, creadoras que están presentes en el territorio. Y todo ello en el afán de hacer aquí, ahora ya, concreto, algo que hemos tenido como un sueño siempre, que es democratizar la voz de la gente en el Estado, democratizar la forma en que se construye el Estado, en que se hace política cultural en este caso. Y bueno, y ahí toda la historia que ustedes conocen y que podemos ahora referirnos a ella, que tiene que ver con el plan de cultura o las ordenanzas de artes callejeras, de artesanía, etc. Eso. Súper. Yo me imagino que estar con tu padre ha sido una formación tremendamente libre, no sé, me lo imagino, ¿cómo fue eso? Y de qué manera se genera ese sueño que tú nos hablabas recién de cómo finalmente tú recalas acá en la Dirección de Cultura, pero te da la posibilidad de democratizar todo, como bien lo decían, pero todo ese sueño, todo eso,
¿Cómo se gesta? ¿De dónde, cuál es la influencia de tu padre? ¿Cuál es tu paso por la Escuela de de Historia, perdón, de la Universidad de Chile, que también es bastante pregnante en la cultura nacional también? O sea, igual no es menor estar ahí en la Universidad de Chile estudiando Historia, digamos. Claro. Bueno, yo me crié con mi papá, a los 5 años me fui con él, yo vivía con mi mamá y a los 5 años decidí irme con él. Y desde ese momento hasta más o menos los 21 años fue que vivíamos los dos allá en el barrio Yungay, en calle Cueto. Y todo eso, bueno, me significó una impronta muy fuerte de haber crecido con un músico, un poeta, ¿cierto? Haberme alimentado gracias a su poesía, haber entendido las precariedades de lo que significa vivir del arte, las dificultades que eso conlleva, pero también las alegrías y la satisfacción que significa estar en un entorno donde la creación, donde lo insospechado está muy presente, donde la rutina no es particularmente la definición, pese a que sí había una rutina y había que levantarse, lavarse los dientes y todo eso, ¿no? No es que viviéramos en una cueva, pero sí que, no sé, había algo ahí en toda esa época que evoco con mucho orgullo y con mucho amor, en que sí se me hicieron presentes para mi vida, para mi biografía, muchas cosas que hoy día trato de compartir con mis hijos, con mi hijo, mi hija, o acá en el trabajo. Las cosas buenas, por cierto. Claro, no es una vida particularmente libre, una crianza particularmente libre. O sea, no sé, mi padre enfrentó dificultades para criar. Estando solo, él fue padre soltero conmigo. Él tuvo que imponer disciplina en algunos aspectos, en otros ser el afecto totalmente, en otros hubo que acudir a redes, por ahí apareció la Marionita, que fue mi madrina y falleció hace muy poquito. Y todo eso fue configurando un imaginario para mí, un imaginario barrial. El Bello Barrio todavía lo estoy entendiendo como poema, ¿no? Maravilloso. Claro, hay creaciones de mi papá que todavía estoy digiriendo, o sea, llevo ya 30 y tantos años entendiendo qué cresta fue lo que hizo antes que yo naciera incluso. Yeah, de hecho. Hay cosas maravillosas ahí y que yo siento están muy presentes y siguen estando muy presentes en las conversaciones. Tengo la fortuna de hablar a diario con mi papá. Y bueno, como tú decías, después pasé por esa escuela, por el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y ahí, claro, tuve un acercamiento, una segunda experiencia de acercamiento a lo académico. La primera fue haber pasado por la antropología, el humanismo cristiano, donde duré menos de un semestre y quedé con una deuda de más de un año, pero fue un primer acercamiento muy potente, entrar por ahí, por la antropología y cachar las cosas que pude cachar en ese momento, casi un semestre, como digo, fue importante para mí. Y después entré a Historia de la Chile y ahí, claro, tuve clases con Gabriel Salazar, con Sergio Grez, o sea, con un conjunto bien variopinto de profesores y profesoras muy diversos, la Alejandra Araya, que me entregaron también hartas claves como para entender la realidad. Entendiendo que la realidad es una construcción social, ¿no? No es algo dado, pese a lo que nos puedan hacer creer, ¿no? Yeah. No es algo previamente consensuado, que si bien en muchos casos así lo es, de todas maneras es una construcción social y está en nuestras manos el poder torcerle la mano a ese, comillas, destino, o el poder orientarlo en el sentido que queremos. Y bueno, fue una experiencia bonita haber pasado por esa universidad
en otros aspectos no tanto, creo que es muy elitista. Yo estudié en un liceo municipal, entonces el liceo Unati, claro, vengo de un contexto un poquito más callejero en ese aspecto, criado con más cabros de bola en el fondo. Y haber entrado a Chile para mí fue un cambio cultural, o sea, entrar a relacionarse con la elite de este país y donde muchas compañeras y compañeros venían de colegios de buena situación económica y con un capital cultural mucho más elevado, siendo capaces de leer todo súper rápido así, y uno recién iba en la página 3 y no entendiendo nada. Claro, eso fue lo que me tocó al principio. Y de ahí, bueno, lograr entrar en ese ritmo y en todo eso, hasta el día de hoy yo siento, si bien no fui un alumno destacado ni nada parecido, sí todo eso configura como un escenario así de distintas cosas donde uno saca de todo un poquito y se va armando su camino. No es lo más importante de la Universidad de Chile para mí, pero sí es un elemento decidor. Más importante es mi papá, el colegio, el barrio. Sí. Esas fueron mis escuelas. Acá mismo, o sea, Valparaíso, ¿para qué decir? Pues sí. Valparaíso, la calle, los cerros, la experiencia en los bares, en cada lugar, ha ido cimentando para mí como mi horizonte cognitivo. Pero bueno, todo eso se agradece, todo eso arma un crisol de experiencias que uno recibe, acoge con mucho afecto, y cada cosa agarra su lugar en el corazón. Y eso, porque el 2010, como te decía, llegué por acá, fui progresivamente siendo absorbido por la ciudad de Valparaíso. Y ya el 2015 más o menos definitivamente me asenté por acá. Por ahí nace mi hijo, en Quilpué nace, y ya la Estela nace también acá sí, en Valparaíso, y ya ahí estamos con raíces totalmente puestas en el puerto. Sí. Hay una, a propósito de lo que nos pasa ahora, si nos venimos un poco a la actualidad, hay una canción de tu padre que es Hotel Catedral, Motel Catedral, no sé si te acuerdas tú, Sí. Y la habla sobre el miedo. Entonces le decía a Rodrigo, que está ahí detrás de la cámara, que mi generación, yo escuchaba a tu padre cuando tenía 20 y tantos años, entonces mi generación tiene el miedo metido por las venas. No sé cómo ves tú, cómo te ves tú. Yo me siento identificado con la canción de tu padre, con las canciones de esa época, con Bello Barrio, mi barrio era industrial, era feo, donde vivía yo, donde nací. ¿Y cómo ves tú la juventud? ¿Cómo ves este puerto ahora que ya estás recalado acá? Llevas estos 5 o 6 años ahora a cargo de la Dirección de Cultura, generaste este plan de trabajo, de gestión cultural. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves toda esta misma juventud que no tiene miedo y que es capaz de destruir la ciudad también? ¿No? Es como un doble estándar, es como complejo. Yo creo que no se le hacen daño igual, es una cosa que me preocupa en realidad. Claro. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo te puedo decir que yo me siento muy en la frontera generacional de lo que es esas generaciones con miedo a lo que son esas generaciones sin miedo. Tal vez estoy más en las generaciones de los sin miedo. En 2006 fuimos a tocar con mi papá a la toma que había en el Liceo Unati, él en su calidad de ex alumno y yo en mi calidad de recién egresado del Liceo Unati. 2006 era un momento en que el movimiento pingüino bullía con toda su fuerza. Hace un par de años atrás, en relación al 2006, se había dado esta primera experiencia del liceo acuático. ¿Se acordarán del liceo acuático en Talca, no? Que fue como el brote de todo, porque evidenció algo que ya llevaba muchos años, muchas décadas, que era la precariedad estructural del sistema neoliberal educativo chileno. Entonces ahí explota con el liceo acuático, para mi gusto, a lo mejor me equivoco, y en 2006 tenemos ya brotes en distintos colegios y liceos de Santiago y del resto del país, donde se empiezan a manifestar ya las desigualdades y las comunidades educativas ahí empiezan a demostrar su frustración.
Y eso tempranamente adquiere este ribete que a muchos ojos resulta muy lamentable, que es la destrucción de cuánta cosa se podía destruir en el colegio. O sea, las paredes del profesor de religión del Liceo Amunátegui, que es un profesor por el cual yo particularmente no guardo mucho respeto, ni agrado, ni nada, tenían caca. Pero bueno, es un profesor, o sea, uno podría decir, no guardo respeto, no, sí, ya, pero ok, pero eso tiene un límite, pues no le podéis dejar las paredes llenas de caca al profesor, o sea, ya ahí pasaste todos los límites de lo aceptable, ¿no? Digo, no le tengo mucho respeto porque él me faltó respeto y bueno, yo tampoco le voy a devolver una falta de respeto, digamos así, de esa envergadura, más allá de que él lo que en su minuto haya dicho, lo voy a recordar de hecho, los hijos de padres separados tienden a reproducir en su adultez esquemas de desequilibrio y violencia y alcoholismo, no sé cuánta, ¿verdad? Y yo ahí, bueno, impávido en la sala escuchando en ese minuto, no, ¿qué iba a hacer ante una cosa así? Entonces, bueno, el caso de ese profesor se vio, ¿no?, en los hechos que era un profesor que acumulaba mucho odio alrededor suyo y paredes con caca. Esa fue la demostración que le dejaron los estudiantes una vez terminada la toma. Y ahí, claro, uno se va dando cuenta que hay una pérdida del respeto a la autoridad, por una parte, la autoridad del profesor, la autoridad de la profesora, que es muy sintomática por una parte de estos tiempos, y que al mismo tiempo es muy preocupante, y que no es el respeto solamente a la figura del profesor, de la profesora, sino que es una cuestión que está instalada en la sociedad de todo aquel o aquella que es investida con un carácter de autoridad. Entonces las generaciones, efectivamente, como tú dices, las generaciones más nuevas tienden a no respetar esa figura y que bueno, tal vez podamos levantar muchas hipótesis al respecto. O sea, ¿dónde encontramos la respuesta a eso? ¿En la dictadura? Es posible, puede ser un uso y abuso de la figura de la autoridad, de tal modo que termina hoy día siendo vomitiva. Es posible, claro, y con todo lo que nos legó el sistema, ¿cierto?, desde la Constitución para abajo, el sistema neoliberal, donde hay una instrumentalización de la autoridad en beneficio de unos pocos, donde tenemos a Carabineros de Chile como una policía, una guardia privada de los intereses de este país. Puede ser que algo de eso haya, y por lo tanto, y ahí bueno, aparecen todas las tesis de Gabriel Salazar y de toda la historia social, donde te dicen que la violencia política popular tiene razones también, no es una respuesta por mera inercia. Ahora, de todas maneras, y como te decía al inicio, yo creo que hay una generación que por ahí, por el 2006, se podría señalar, que está muy... digamos, a comienzos de los 2000 estaba en la enseñanza media, y que hoy día podríamos decir es una generación que perdió el miedo, pero así como perdió el miedo, perdió también otras cosas más. Y en ese perder el miedo, de todas maneras, hay algo muy saludable. O sea, es una generación que le perdió el miedo a las barreras, que le perdió el miedo al torniquete, que saltó ese torniquete y que nos llevó al plano donde estamos hoy día. Con todos los bemoles que se quiera, con que hoy día se aprovecha el contexto sanitario para tenernos sometidos a una dictadura prácticamente. Pero bueno, es la generación que posibilitó echar abajo esta constitución horrible que tenemos. Insisto, todos los bemoles que se quieran. O sea, si no es por esas cabras y esos cabros, no estamos en esta guerra. Y tal vez qué otras sorpresas nos tienen preparadas esas nuevas generaciones, sí. Pues no sabemos. No termina esto. Claro. Y eso en alguna medida tú lo recoges cuando estás en la dirección de cultura, cuando empiezas a levantar este nuevo proyecto de gestión cultural, lo tienes como, por ejemplo, te lo digo también desde las bases, que es tu equipo de trabajo. Nosotros trabajamos como profesores con Vania, con Karina, ¿no? Sí. Y Paula también, que son tremendamente potentes en lo que hacen, son jóvenes también, son disruptivas, cambian, y todo el rato trabajando, del cual yo he aprendido mucho. Imagínate, yo puedo ser papá de todo.
y uno termina por aprender. Entonces yo me imagino que en tu equipo de trabajo está eso, está instalado, y también me imagino que la visión que tú tienes, que es lo que por ahí nos preocupa con Rodrigo, es que todo esto que nos has ido contando es como que finalmente te va formando un criterio para desempeñarte en lo que estás, porque finalmente se nota la mano tuya, se nota desde que estás en la dirección y desde que trabajaste con nosotros en la escuela, pero también se nota en lo interno, ¿no? Pero se nota hacia afuera tu preocupación. Yo creo que de alguna manera eso se ve reflejado, si volvemos al principio de la conversación. Se ve esa historia, eso que decías tú, que de repente recalas en Valparaíso y que te empiezas a dar cuenta de cómo es la ciudad, pero basado en todo esto que nos contaste también, ¿no? Desde tu padre, la escuela de historia. Yo creo que por ahí va una clave de tu esencia, ¿no? De que todo ha sido como editado, ordenado de alguna manera, ¿no? Y de recoger esto de los jóvenes, y me imagino que está instalado también en este plan de gestión. Claro. Bueno, es que hay una historia detrás y que en eso ustedes seguro me comprenderán, de continuas frustraciones y derrotas. De estar siempre en la vereda del vencido, de las vencidas, y una y otra vez que el fondar que no salió, que el portazo que te dieron, que el ninguneo y menosprecio de determinadas autoridades, de determinado profesor también si se quiere, pero todo eso fue instalando un desafío. Porque así como hay un profesor que te puede ningunear, hay un profesor que también puede resaltar las oportunidades que se pueden presentar. En ese sentido, nada es tan maniqueo, nada es tan blanco y negro. Investirse de la condición de vencido no hace bien en ese sentido, ¿no? Como identificarse con eso. ¿Por qué? Y tampoco tal vez sea oportuno vestirse con una camisa del vencedor, porque eso también te lleva a otro lugar errado, ¿no? En ese punto, lo que sí se hace muy conscientemente, y un ejercicio en el que no estoy solamente yo, sino que todas mis compañeras y compañeros en la dirección de cultura, y yo así lo siento también de los profesores y profesoras de la Escuela de Bellas Artes y de la comunidad que está alrededor. Hay un ejercicio muy consciente de aprender respecto de esas injusticias que han estado en nuestras vidas, y de cómo poder superarlas, cómo poder ponernos de acuerdo para doblegar esa situación, para revertirla. Y en ese sentido, el echar mano de todas las experiencias, de todas las frustraciones, de toda esa carga negativa, invirtiéndola, ¿cierto? Y dándole el sentido que uno quisiera, parece ser la clave. Yo creo, y ahí eso no es algo particularmente mío, ¿no? Sino que un ejercicio que sí que es dirigido muy conscientemente desde acá. O sea, veamos, estudiemos, analicemos nuestras propias historias, nuestras propias biografías, veamos en qué aspectos acertamos, en qué aspectos nos equivocamos, y de acuerdo a esa observación sigamos adelante. Hay un análisis muy detenido desde ese punto de vista. Y yo te agradezco el comentario. Creo que sí, está muy presente en cada uno de los pasos que damos, no como una cuestión meramente calculada, ¿no? Sino como intentando que sea un ejercicio realmente deliberativo, realmente vinculante, participativo. Claro, no estamos haciendo la revolución ni nada parecido, pero sí que se pueden dar pasos importantes en favor de superar todo eso que por muchos años nos ha tenido sumido en la desesperanza, en el desencanto, que es lo que ha caracterizado precisamente a estas generaciones. El desencanto, ¿no? Como no haya nada de lo cual agarrarse y decir, si esto me identifica, por eso yo lucho. Que también es otro aspecto que crece en nuestra sociedad, entre nuestras generaciones más jóvenes, que hay mucha desesperanza prendida, mucho desencanto, y eso también es corrosivo, también es peligroso. Y bueno, pues ahí están, yo creo, están como las claves un poco de cómo avanzar.
En nuestra escuela teníamos esa desesperanza, tú muy bien lo sabes, sí, estuvimos medio abandonados. ¿Y el músico? ¿En qué momento, ahora que eres padre de familia, estás a cargo de dirección, en qué momento haces música? Yo entiendo que hiciste República de Güeñes en 2019, lo estuve escuchando. Ah, qué bueno. Sí, quería saber un poco, cuéntame de eso. Sí, la primera canción define tu ciudad, digamos, tu lugar. Claro. Bueno, esa canción se llamaba también Yerba Buena, pero mi papá no me dejó. No, no, sí, no, tengo una importante en la película sobre todo. Esa canción, bueno, el disco de República de Güeñes surge mucho antes del 2019, mucho antes del estallido, si bien se publica en noviembre del 2019. De hecho, se publica conmigo desesperado detrás por sorteamos hasta ahora porque es una foto de otro momento. Sí, era una foto de otro momento, sí. Entonces, está ahí ciertos hematomas, por ejemplo, que es una canción que habla de esto que hemos del miedo, de la frustración, de la rabia, de no ser capaz de sentarse en una misma mesa con mucha gente, y todo eso está ahí. Y yo creo que si bien muchas cosas de lo que está dicho en las letras de las canciones pueden hoy día tener continuidad, de todas maneras era un disco que había que soltar rápido en ese momento. Ya llevábamos un año editándolo. Y esas ediciones yo las hacía cuando salía del trabajo, me iba para allá, hablaba con mi compañero, le decía voy a llegar un poco más tarde hoy día, y me iba para allá a editar con los compañeros y estaba, pero horas, muy entretenido, pero era un trabajo muy lento que hicimos con Claudio Valdovinos, alias Lautaro Rodríguez, en la casa de Sebastián Valdovinos, que es el sonidista de la Dirección de Cultura. Y donde tocaron músicos insignes de Valparaíso, donde está el Nacho Mena, que es un gran baterista, el Carlito Espinosa, que hoy día es el bajista de la Floripondio. Ambos tienen un proyecto que es LKRS, que es un proyecto muy bueno que recomiendo conocer, o así también tienen Desinhibidos con el Sebastián Cabezas, que es el trompetista de Chico Trujillo, Floripondio. Está el Taco Tricot, que es un gran guitarrista con el cual tocamos además con mi papá, y el Demian Erasmo, que es el arqueólogo que rescató muchas canciones, arqueólogo yo entre comillas porque él es bandoneonista, chinchinero, músico, multiinstrumentista, que me ha acompañado desde la adolescencia hasta hoy en muchas conversaciones y me dice, oye, tenés esa canción, ¿te acordás? No sé qué, y yo ya ni me acuerdo, y de repente él las rescata, las desempolva y terminaron ahí algunas de ellas en el disco y otras que son más recientes, pero son canciones que algunas tienen 10 años. Hay una que se llama La Gota, que tiene como algunas señas al 2009, ¿cachai? O sea, una época en que andábamos allá, que nos habíamos comido un queque de marihuana y que yo estaba en una percepción absoluta de lo que pasaba alrededor. Entonces escuché al parrillero, que es el que sube a la gente a la micro, decir todos para arriba, hagamos sándwiches, y eso está en el comienzo de la canción. Hagamos sándwiches, que era avance para atrás, que es una frase también muy de inglés, muy chilena, que es como avanzar para atrás, avance para atrás, ya, y todo eso está ahí en esa canción que es del 2009, ¿cachai? Que tiene harto tiempo macerándose el disco. Y hoy día, bueno, siendo papá y trabajando acá, la verdad me queda re poco tiempo, pero algo hay. Y ya mi hija, por fin, que es la más chiquitita, que tiene 3 años, ya entendió que yo necesito pescar de repente un instrumento, que es parte de mi ser. Entonces ya se me dejó de colgar y ya por fin estoy pudiendo en la casa de repente agarrar la guitarra. Pero es como casi un ejercicio así de sanación con la guitarra y todo, porque no mucho rato sin tocar, es como terapéutico ahora estar volviendo de a poco a eso. Y bueno, de todas maneras siempre escribo, siempre estoy ahí pensando y por último las locuras que de repente uno puede tener, a veces agarran buen cauce por acá en lo burocrático, porque eso también no deja de ser. Hay cosas que de repente se han planeado, que se han conversado y que han estado en conversaciones de trasnoche
y que por acá han agarrado forma, como los Jueves Porteños, que es una iniciativa que presentamos en su minuto. Se remonta a muchas conversaciones, pero que por ahí me encontré acá trabajando con Isabela, que es cierto fue nuestra directora hasta hace más de un año, y aflora los Jueves Porteños como una práctica de trueque, ¿no? De intercambio con artistas porteños, en que el Teatro Municipal de Valparaíso se facilita a artistas porteños y que el artista no tiene que pagar por el arreglo del teatro, que es lo que se determina en la ordenanza que establece que cada vez que se quiere usar hay que pagar como 1 millón de pesos. Claro, entonces, mediante este dispositivo logramos bueno, generar una grieta, una fisura, y entonces hoy día, mediante los convenios de colaboración, se puede hacer un intercambio con el artista. Entonces el artista usa el teatro municipal, se le exime de cobro, ¿cierto? Y en retribución el artista después va a tocar a los cerros. Y todo eso que ha establecido en un convenio. Entonces, y eso, para mí, desde mi biografía, viene de conversaciones para atrás que he tenido con amigos. Ya, pero ¿cómo lo hacemos si es que a mí me estáis pidiendo entrar gratis a tu concierto? O, no sé, en tu caso, ¿cómo lo hacemos si es que tú me estás pidiendo una pintura gratis, una escultura gratis? O sea, estáis locos, esto me cuesta tiempo, materiales, trabajo, las de ensayo, de estudio, las horas de capacitación para atrás, pero sabéis que no me cierro la posibilidad. O sea, ya, si me lo estáis pidiendo gratis, entre comillas, puede ser, ¿por qué no? Pero establezcamos un sistema que a lo mejor pueda ir por fuera de esta relación monetaria, ¿no? O mercantil, si se quiere. Y eso lo he conversado con amigos como el Víctor Fabio, el cantante Julio Piña, que en algún minuto terminó en una gran pelea de eso a las 3 de la mañana. Pero era... hagamos una tabla Excel donde estén puestas las horas que tú fuiste a ver mi concierto y tú, estudiante de odontología, 7 años después me atendiste gratis, entonces durante cierto tiempo, porque esto genera intereses además. Entonces esas ideas estaban ahí en muchas conversaciones, en hacer un banco un banco solidario de acciones, no sé, y bueno, por acá agarró esa forma, que no quiere decir que sea la única forma que pueda agarrar, si la idea es siempre estar pensando, siempre estar proponiendo, visualizando otras formas posibles bueno, de hacer en definitiva la vida que queremos, ¿no? Como diseñarla como nosotros queremos que sea. Y ahí vuelvo a lo que decía recién, como la realidad es un constructo social, ¿no? Y en ese sentido todas y todos formamos parte de esta sociedad, más allá de que tengamos una percepción muy diseminada de que está todo preconcebido, que hay una cultura hegemónica, ¿cierto? Que pareciera guiar, regir nuestras vidas. Eso, si bien es cierto, no tiene por qué ser un absoluto, ¿no? Un dogma, ¿no? Que no podamos malear, revertir, y ahí ustedes me entenderán como artistas visuales, que la materia también se trabaja, o sea, se le da la forma que uno quiere. Entonces, bueno, ahí está la posibilidad de cambiar. Estaremos viviendo como una especie de cambio de paradigma, tú desde la historia, no sé. ¿Será que estamos viviendo, a pesar, como dices tú, puede estar todo preconcebido y todo lo que dices tú, es como que yo siento que es todo nuevo, o sea, es como profesor incluso, yo digo a mí, porque yo sí lo creo, ¿verdad? Creo que por eso el título que pusimos de acuerdo con Rodrigo, que son nuevos imaginarios. Yo creo que si bien hay hartas cosas que son, lo neoliberal nos va a cambiar y nos ha condicionado desde la que se instaló en Chile, pero sí creo que hay como cosas nuevas. Yo creo que hay que pensar un nuevo Valparaíso, nosotros, una nueva escuela, creo que hay que pensar eso. Yo en lo personal pienso. ¿Tú crees que estemos viviendo eso parte de un cambio paradigmático? Creo que lo que hablamos de la juventud, esta juventud que claro, el tejo de lo más lejos, pero claramente ese tejo más lejos nos permitió cambiar la Constitución, por ejemplo, como dices tú. Entonces, creo que en lo personal pienso eso. No sé si tú coincides conmigo de que hay un cambio o realmente... Sí. Porque nos interesa mucho tu opinión sobre eso. Claro. Yo pienso que, a ver,
es probable que estemos en un escenario, en una coyuntura de transformación, así como se ha tenido otras a lo largo de nuestra historia, así como sucedió en la década de los 60, que de hecho en esa época ancla su génesis la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Aparece en este relato que elabora la profesora Luisa la otra vez, a propósito de esos 60 años, ¿no? ¿Qué pasa en la década donde se genera la Escuela de Bellas Artes? Un momento de ebullición, de mucha esperanza, un Chile distinto además, o sea, un momento en donde se pensaba la gente a sí misma como parte de un destino de país, como parte de una patria, y se trabajaba para eso, que está detrás de la gesta de la unidad popular. Hoy día a lo mejor eso no está, pero estamos en un momento distinto de transformación y también de optimismo. Hoy día tal vez el neoliberalismo, el capitalismo ha impactado fuertemente a todas las generaciones y por lo tanto campea el individualismo, campea además de la inequidad, campea hasta cosas como este sentir poco solidario, pero eso no podía ser eterno. O sea, el ser humano por definición es un ser empático, es un ser que observa y que puede percibir las precariedades en el entorno, las propias, y que puede conectar una precariedad con la otra y a partir de toda esa conexión empezar a urdir, a tejer. Entonces yo creo que sí, efectivamente es un momento de transformación, es un momento que no sabemos bien para dónde nos va a llevar, además Chile parece haberse sacado premiado porque con un gobierno dictatorial, ¿cierto? Se va a pandemia, hay estallido social previamente, entonces, y justo pasó el eclipse por acá, entonces, ¿qué pasó ahí? Como que se hubiera abierto un portal, duró un año y después pasó el otro eclipse, y eso, ya. Entonces, estamos en un momento que también parece ser planetario o al menos continental, que uno lo observa también ha pasado en otros países, hay manifestaciones de descontento, hay manifestaciones, hay mucha revuelta popular, se veían todas esas hordas de bolivianos, ¿cierto?, caminando por las avenidas y los cerros de Bolivia, en Ecuador también, en México, en Colombia, ¿cierto? Entonces en Brasil, ¿para qué decir el descontento que hay hoy día con Bolsonaro? Y bueno, y eso se está viendo en otras partes también. Quizás, ¿en qué va a terminar? Quizás cómo va a ser esta villa, claro. Sí. Pero nuestra pega en ese sentido es trabajar con mucha concentración para que los esfuerzos que hagamos no sean estériles, para que logren su objetivo y que están señalados en un plan municipal de cultura, por ejemplo, o en las conversaciones que van surgiendo. Y desde ese punto de vista, hasta la pregunta surge, ¿cómo te imaginas el futuro? Fuera del plan de cultura, o sea, ¿cómo te gustaría que fuese el futuro? El futuro depende de dónde, pero si es el futuro acá en nuestra ciudad, me lo imagino con mayor justicia, de todas maneras, eso que llaman justicia social, con menor de eso que llaman vulnerabilidad social, que es un concepto bien discutible, ¿cierto? Con mayores posibilidades para todo el mundo de poder incorporarse en todos los procesos, porque ciertamente también conversamos todo esto desde un apartado de lo que es la sociedad, o sea, estamos aquí en una conversación que no resuenan todos los rincones de Valparaíso, y eso es algo que también yo esperaría que en el más corto plazo sea revertido, que todo el mundo pueda participar de esta transformación, de lo que se vive, con mayor cuidado por el medio ambiente, que también es un tema tremendamente importante. Idealmente con mayor bienestar en general, con salud comunitaria, con salud mental, que también son elementos donde hoy día el arte tiene la palabra, ¿no?
en este contexto de crisis social, económica, y donde aflora una segunda pandemia, que es la pandemia mental. Bueno, ¿qué tiene el arte que decir respecto a todo ello? Y por lo tanto, en un futuro, ojalá próximo, me gustaría también ver eso, que el arte también tiene la palabra en muchos aspectos, como por ejemplo la salud comunitaria. Y bueno, donde nuestra ciudad pueda también ocupar el lugar que siempre ha debido ocupar, que le ha correspondido, que ha ocupado a ratos, a lo mejor a lo largo de toda su existencia. Eso sí. Sebastián, sé que tienes poco tiempo porque estás en un nuevo proyecto, entonces... No, pero... Sí, no, todo bien. Mira, en 10 minutos tengo una reflexión. Ya, no, sí, mira, sí, para terminar solamente, ¿qué se viene por el Plan Municipal de Cultura? Cuéntanos un poquito, sí, ¿cómo terminamos, a dónde apuntamos, claro. ¿Qué es lo que pasa ahora desde la municipalidad? Bueno, estamos habiendo ya culminado una primera etapa. En enero se aprobó el Plan Municipal de Cultura, que fue trabajado arduamente durante el 2020 e intensivamente entre los meses de septiembre y octubre del 2020, con estas jornadas de trabajo que fueron súper potentes. Ahí quedaron configuradas las mesas de las culturas, con mesas de arte de la visualidad, mesas de artesanía, artes callejeras y espacio público, mesa de la música, mesa de la arte escénica, etc., ¿no? Son 10 mesas, pueblo originario, diversidad, etc. La idea ahora, en esta fase ya de implementación del plan, es que se construye la política cultural, se permanece en ejercicio, ¿cierto?, de construcción de esa política, en observación de lo que es la ejecución de ese plan, con estas mesas, con, en definitiva, la participación de todas y todos quienes se quieran involucrar en ese ejercicio. Esas mesas van a permanecer abiertas. Cualquier persona que se quiera sumar, que no haya participado en la etapa anterior, lo podría hacer ahora. Estamos en el diseño de esa metodología, porque debemos garantizar, ¿cierto?, procurar que en todo momento impere un sentir colectivo, que jamás nadie se vaya con la pelota para la casa y decir, esta es mi mesa, ¿no?, sino que es un ejercicio de participación donde el municipio tiene que ser garante de ese ejercicio continuamente, que haya participación abierta, transparente. Eso como un primer elemento. Y lo otro, bueno, todas las 27 iniciativas con sus respectivas 109 acciones que están puestas en el plan contemplan diversas acciones tremendamente audaces algunas y otras tremendamente necesarias, como la recuperación de la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, como la compra del Teatro Municipal. En otros planos hay algunas que nos ha tocado desenmarañar, así como, bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, el Laboratorio de Producción Cultural, que surge en muchas mesas, lo vimos en muchas mesas, que había que levantar una suerte de plataforma que contribuyera en la circulación de los contenidos y en la producción de contenidos culturales en la ciudad. Esa fue una iniciativa que surge transversalmente y por lo tanto invitamos a las vocerías de la mesa a terminar de darle forma en un ejercicio de transversalización de la iniciativa, y ahí está, y la estamos desarrollando hoy día más en fino. Lo mismo el ámbito de cultura comunitaria, que hoy día aspira a transformarse en programa, y para ello estamos trabajando en el diseño de ese programa para aspirar al financiamiento. El plan, en definitiva, nos cambia la escala de trabajo. O sea, si la Dirección de Cultura venía trabajando a esta escala, hoy día tiene que ampliarse así, porque hay una incorporación de la noción de la práctica cultural comunitaria, por ejemplo, que está muy presente de todas maneras en nuestro cotidiano, en nuestro trabajo, pero no estaba en la política cultural probablemente, o estaba en una forma muy magra. Y hoy día aparece la comunidad emplazando fuertemente al municipio a incorporar en propiedad lo que significa trabajar con la noción de cultura comunitaria, que no es estrictamente lo que remite al quehacer artístico-cultural, sino que tiene que ver con el conjunto de prácticas, hábitos, usos, la forma en que la gente decide vivir en las comunidades, donde hay un diálogo con las artes, pero también hay un diálogo con lo medioambiental, también hay un diálogo con el enfoque de género, hay un diálogo con el pueblo originario, o sea, un conjunto, se diversifica la cosa ahí, ¿no?
Y por lo tanto ahí hay un desafío que estamos trabajando hoy día fuertemente. Es un momento, estos meses son un momento de mucha incubación, de mucha formulación. Hay una suerte de claustro hoy día del equipo de cultura, aprovechando además este contexto de desmovilización de la presencia del municipio en el territorio en lo que refiere a cultura, y por lo tanto estamos abocados a un ejercicio de fuerte formulación de programas, proyectos, iniciativas, ¿no?, que ahora puedan aspirar al financiamiento de un gobierno regional, de una ley de donaciones culturales, etc., ¿no? Estamos del mismo Ministerio de la Cultura, estamos en ese ejercicio que requiere mucha fuerza. Estamos como equipo desplegados. Ahí la escuela se tiene que ver también convocada prontamente para lo que es el desarrollo de la Bienal Internacional de Arte, donde están Cristian Romo, Henry Serrano trabajando en eso, donde la Corporación Museo Bauriza va a entrar también a involucrarse en eso, el Parque Cultural de Valparaíso también, donde nuestra expectativa es ir ampliando esto a un conjunto de actorías de la ciudad que bueno, den la fuerza, ¿cierto?, a la recuperación de esta bienal, en el entendido que no es un ejercicio que podemos hacer solo, un ejercicio que va a requerir el apoyo y la fuerza de muchas otras entidades. Lo bueno es que ya se han ido generando esas conversaciones, ya estamos avanzados ya, y como te digo, ahí la escuela se tiene que involucrar fuertemente en eso. Bien, pues Sebastián, te queremos agradecer, ha sido maravillosa esta conversación. Gracias Rodrigo también, que está ahí detrás de la cámara, el jefe, media hora Pancho me dice, pero nos pasamos. No, pues eso, agradecer, nosotros como escuela estamos en este plan nuevo de ver estos nuevos imaginarios, de ver que los actores, incluso los principales, cómo ven este futuro, cómo vemos, y cómo desde la escuela también generamos contenidos para la comunidad. O sea, ser parte de tu proyecto también, de entender la ciudad, lo local, y ser un aporte. Así que nada, pues agradecido de ti, de esta entrevista, de este encuentro. Sí, muchas gracias Sebastián por la sinceridad. Igual es entretenido que sea un espacio más íntimo también. Sí, no, que se y contar de tu vida. Y darle cariño a tu padre, que para mí era mi ídolo. No, gracias a ustedes también por la invitación. No habíamos tenido una instancia así antes. Más allá de las conversaciones que siempre hemos podido tener, pero como ya de una entrevista así como sí, se les agradece. Cada vez que se hace un ejercicio de esta índole aparece como algo súper necesario. Sí. Faltan más instancias de conversación en torno a la política cultural comunal, así que se saluda el esfuerzo que vengan para acá, que salgan sin permiso. O sea, todo esto encomiable, así que muy agradecido de la oportunidad también. Maravilloso. Eso. Muchas gracias. Entonces nos estaremos viendo en un siguiente episodio de Nuevos Imaginarios. Ahí estaremos avisando con tiempo. Así que un saludo, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.